Pues el estudio de esta semana es con la parashá que lleva por nombre Tzaria, ¿sí? La parashá Tazria y también la parashá Metzora, ¿ok? Son esas dos parashá las que vamos a ver en este día. Comenzamos con nuestro estudio de la parashá Tazria, que esta parashá está compuesta por 5 letras hebreas, ¿sí? La palabra Tazria proviene de la raíz hebrea será, por lo que se significa procrear o concebir, ¿sí? Estas 5 palabras, que es la Tav, la Sayin, la Res, la Yud y la Yin, tienen un valor gemátrico de 687. En su valor reducido nos va a dar la cantidad de 21 y un valor reducido aún menor nos da 3, que son los mismos valores de las palabras Ami, que Ami es pueblo, Eretz, que es tierra, Yosef, que es el que agrega, y Emuná, que es fe, así como Shit, cubrir, y Rasha, malvado. ¿Cómo podemos interpretar mediante la gematría este estudio? Por esas palabras lo podemos interpretar de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, cuando Hashem concibió a su pueblo, el cual entregó una tierra, le agregó fe para cubrirlo de todo ser malvado. Recordemos que cuando tenemos fe, ¿sí? La fe es tan poderosa, es un arma que tenemos gracias al Eterno, que esa fe nos va a cubrir de muchas cosas, de mucha enfermedad, de mucha tragedia, de escasez, de el enemigo, de ataques que vengan. Cuando tenemos fe, nos fortalecemos. Este estudio lo encontramos en el libro de Vallicrao Levíticos a partir del capítulo 12, verso 1 al capítulo 13, verso 59. La Haftará la encontramos en Segunda de Reyes 42, 5 al 19. Y en el Nuevo Pacto, en el Brit Hadashah, lo podemos encontrar en 1 Corintios 6, 19, 20. En resumen, en este estudio podemos ver las leyes de pureza e impureza con relación con la nidá, con el parto de la mujer, las leyes de pureza e impureza relacionadas con la lepra, la importancia de la pureza y la santidad en la vida de los israelitas y también en su vida diaria, estableciendo las normas y procedimientos para mantener la pureza y evitar la impureza más que nada, ¿sí? Entre más temas a la luz de la Torah. Me llama mucho la atención en este estudio, perdón, en este shur de Tzaria, que habla de la Tzarat. ¿Qué es la Tzarat? La Tzarat es conocida como la lepra, una de las 4 impurezas marcadas por la Torah y de las más fuertes, ya que las otras impurezas pueden corregirse básicamente en un solo día, con un sacrificio, ¿sí? Pero la Tzarat no, esta es una enfermedad que cuando la persona la adquiere necesita 7 días, ¿sí? 7 días purificarse, 7 días estar aislado para poder purificarse, si es que realmente llega a purificarse. Pero también esta infección, esta lepra contamina los hogares, y en un hogar no nada más se necesita de 7 días, sino hasta 19 días, estamos hablando de 3 semanas para poder descontaminarse. Ahora, la lepra en las personas eran unas como heridas, como llagas que brotaban sobre la piel, en el cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? No había un lugar específico, sino podría brotar en cualquier parte del cuerpo. Y estas a su vez traían demasiado dolor. Aquella persona que era leproso traía demasiado dolor y aparte un olor desagradable, como si la carne se estuviera pudriendo en vida. Es por eso que en aquel entonces el leproso traía una campanita, ¿sí? Cuando caminaba sonaban esa como campanita y la gente sabía que una persona leprosa se acercaba y ellos huían. No tanto porque fuera contagiosa, porque los sabios y el Midrash nos dicen que la lepra no era contagiosa. La lepra únicamente se le pegaba, se adquiría a la persona que cometía transgresiones contra la Torah. Pero podemos entender que en lo espiritual la gente se alejaba por el olor, pero también se alejaba porque su corazón no estaba correcto y podía contaminarse con la lepra, ¿verdad? Los sabios nos mencionan que esta enfermedad de la piel era producida
por un juicio de parte del cielo. Y principalmente por hablar mal de una persona. No solamente en público o con alguien más, sino también en el pensamiento, pensar mal de las personas, ya que el hablar mal de una persona causa cosas negativas en ella y provoca vergüenza a la persona que uno le está hablando. Nos damos cuenta de que el hablar a los demás genera este tipo de impureza. Y hoy en día lo mismo sucede en el mundo espiritual, porque la persona que de una forma u otra critica a los demás es una persona que camina en una falsa santidad. Se cubre por un medio de disfraz que se le puede llamar religiosidad. Y la forma en la cual el Eterno exponía a este tipo de personas era produciendo este tipo de impureza, ¿sí? Para que todos pudieran ver que realmente, quién realmente era este tipo de persona, la cual tenía la lepra y con la cual convivían todos los demás. Lo podemos ver, un ejemplo muy claro, con la hermana de Moshe, con Miriam, cuando de su boca salió la crítica en contra de Moshe. No importando si lo que ella dijera era verdad o mentira. Simplemente criticó, aunque para ella pareciera una crítica constructiva, simplemente terminó afectando a la otra persona. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado en cómo le hablamos a una persona, cómo queremos exhortarla, cómo queremos animarla. Cuando vamos a dar una crítica negativa, mejor guardémonos esa crítica negativa. Y cuando vamos a dar una crítica constructiva, seamos sabios cómo vamos a hablarle a la persona. Porque esto produce la lepra, ¿verdad? Y el ashonjará también entra en este aspecto de la crítica. Ahora, el Midrash nos dice que la zarat, la enfermedad divina, solo afectaba a aquellos que cometían cierto tipo de transgresiones en la Torah. Y que el único método de cura era la teshuvá, era el arrepentimiento, un arrepentimiento genuino por haber cometido violaciones tan graves a la Torah, ¿sí? El Midrash nos narra 10 tipos de pecados que pudieran ser causa de este tipo de enfermedad espiritual. Número 1, la idolatría, ya que la prohibición de servir a otros ídolos es tanto físico como mental, ¿ok? A la lectura de libros de filosofía o cultos diferentes a los que la Torah nos manda, también eso es idolatría. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando le estás sirviendo a un ídolo físicamente es porque estás adorando a un ídolo físicamente, pero también mentalmente, que tú pienses en algún ídolo. Y recordemos que el ídolo no nada más puede ser una escultura, ¿sí? Un cuadro, no sé, alguna imagen, sino también puede ser una persona. Puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser el padre, puede ser la madre, puede ser un hijo, una hija, un nieto, una nieta. Eso también es idolatría. Y tenemos que tener cuidado en eso, ¿sí? Mucho cuidado. Es cuando más tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Recordemos cuando Abraham fue puesto a prueba por Isaac, ¿verdad? Por parte de Hashem para que le diera a su hijo Isaac. Eso es porque él amaba más a Hashem amaba más a su hijo que a Hashem en ese momento. Y tengamos cuidado porque la idolatría es amar algo más que a Hashem, ¿ok? Entonces también cuando leemos libros y nos metemos tanto en esos libros de filosofía o de cultos diferentes, tenemos que tomar en cuenta qué es lo que estamos haciendo. Es bueno conocer. Yo no digo que no tenemos que instruirnos. Claro que es bueno que instruir, porque ¿cómo vamos a hablarle a una persona si no saben, tenemos conocimiento de lo que le estamos hablando? ¿Ok? Pero hasta un cierto punto. Ahora, el segundo punto, ¿sí? Este fue la idolatría, el primer punto por el cual podrías ser causa de lepra. El segundo punto es la inmoralidad, ya que este pecado es muy grave, no solo por el pensamiento y la maldad que lo lleva a realizar el acto mismo de la inmoralidad, sino porque a través de este pecado se puede llegar a engendrar a un hijo por tener una relación prohibida, ¿sí? Y cuando esto sucede, ¿sí?, es una grave transgresión que no se puede rectificar, ¿sí? El tener un hijo fuera del matrimonio no se puede rectificar. La palabra es fuerte, pero tener un hijo bastardo, esa es la realidad.
es fuerte que no hay una rectificación para eso. Nos comentan los sabios que es la transgresión más fuerte por haber caído en la inmoralidad. Entonces, por este acto de inmoralidad, que son varios actos de inmoralidad, tanto también en el pensamiento y en la acción, podemos contraer esa situación, ¿sí? De lo que es la lepra, ¿ok? Ahora, número 3, el asesinato. Si bien el cielo puede otorgar el perdón a una persona asesina, que así es, porque el Eterno es misericordioso, porque se arrepiente, porque hace teshuvá, pero todo esto no revivirá a la víctima. Entonces hay una consecuencia. Por lo tanto, para expiar su delito irreparable, el asesino tendrá que padecer la enfermedad y el padecimiento de la tzarat por el derramamiento de sangre que hubo, ¿sí? Es algo fuerte, es algo delicado, pero sí hay consecuencias. Ahorita vamos a ver más adelante en lo espiritual todo este tipo de consecuencias. En aquel entonces eran consecuencias físicas en la piel, que brotaba ese tipo de llagas, ¿sí? Con un mal olor y con mucho carne expuesta y con mucho dolor. Pero hoy en día en lo espiritual, ¿qué es lo que sucede? Lo vamos a ver un poco más adelante. El número 4 por el cual podemos nosotros adquirir también la tzarat es la profanación del nombre de Hashem. ¿Qué es profanar el nombre de Hashem, verdad? El ser humano existe solo para santificar el nombre de Elohim. Pero si actuamos en una forma diferente, queriendo llamar al Elohim de Israel con otro nombre u otro título, el cual no es correcto, nuestro decreto es la muerte. Por lo tanto, la tzarat es castigo considerado tan temible como la muerte. Y le sobreviene a aquel que profana el nombre de Hashem, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado. Recordemos que todo esto es para edificar, ¿sí? Uno cometió errores, demasiados errores cuando llega a la senda antigua, a las raíces hebreas, cuando uno empieza a practicar más cuestiones del judaísmo. Cometió muchos errores. No quería saber más, pero si no teníamos la instrucción correcta íbamos a cometer errores. Es por eso que tenemos que tener un guía, es por eso que tenemos que ir a las fuentes talmúdicas, es por eso que tenemos que ir a la Torá, pero verla desde una perspectiva, ¿sí?, de hebrea, porque no podemos llamar al Eterno con otro nombre, ponerle otro título cuando no es. Yo respeto a aquellas personas que lo hacen y que aquellas personas que hablan de Yud Hei Pahei, pero ese es el tetragramatrón, son 4 letras, que esas 4 letras forman en sí el nombre de Hashem. Pero yo les quiero decir a ustedes, nada más mencionan Yud, Hei, Bad, Hei, pero ¿qué vocal están poniendo? Porque esa combinación de letras puede dar muchos nombres y quizá un nombre no correcto para Hashem. Por eso es mejor que se llame por Hashem, ¿sí?, que es el nombre, o el Eterno, que engloba todo, que es lo que se nos ha enseñado por nuestros maestros, y la Mishnah así lo dice. Es mejor llamarlo Hashem, ¿sí? Elohim pocas veces, cuando se habla del Todopoderoso, pero el Eterno es bueno, Hashem también, que es como podemos identificarlos, para no poder cometer ese tipo de transgresión de profanar el nombre de Hashem, ¿ok? Ahora, número 5, la blasfemia contra Akadosh Baruj Hu. Cuando renegamos contra el Eterno por las cosas que nos pasan, ¿sí? Y de nuestros labios salen palabras no gratas, o que ponemos en duda el poder de Hashem, dándole el mérito a alguien más. Estamos cometiendo blasfemia, por lo tanto nos hacemos acreedores a la tzarat, ¿sí? O sea, cuando esto puede suceder mucho quizá en otra religión, que le dan el mérito de una sanidad a un ídolo, están blasfemando el nombre de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? O cuando ponemos a otra persona antes que Hashem, estamos blasfemando, estamos haciendo blasfemia en contra de Akadosh Baruj Hu, ¿ok? Entonces tenemos que tomar en cuenta qué es blasfemia. Una ocasión comento con una persona que tiene conocimiento de Torah, pero en otra rama y en otro campamento, y le digo sobre el Pirkei Avot, sobre las enseñanzas de los padres a los hijos, sobre que todo judío tenía que estar casado, tenía que procrear hijos, y comenté que si Yeshua podía estar casado, un tema muy, muy delicado.
La persona me dijo, eso es blasfemia. Y yo me quedé así, dije, ok, perfecto, si para él eso cree que es blasfemia, pues entonces Adán y Emma cometió blasfemia y todos hemos cometido blasfemia, ¿verdad? Pero bueno, Baruch Hashem. Número 6, el robo. No solamente se da al quitarle la pertenencia a alguien más, ¿sí? O apoderarse de lo que no es nuestro, sino también en la forma de vender un artículo. ¿Sí? Cuando tú elevas el costo de ese artículo o cuando cambias el costo de ese artículo, estás engañando al cliente que desea adquirirlo. Algo bien sencillo y bien fácil. ¿Cuántos van y ven las ofertas? Ahí está esta oferta y en otro lugar lo vi en otro precio y esta es oferta. ¿Sí? Pero quizás la mercadotecnia ha elevado los precios. Y como se elevaron los precios para ti, si está $1, $3 más económico, para ti ya es una oferta. Cuando la verdad te están robando, porque no es esa oferta. Simplemente se alzaron los costos y posteriormente te están dando un costo menor, pero no el costo que tenía que ser para que tú compraras ese objeto, o esa herramienta o ese artículo a un costo realmente verdadero. Entonces, cuando se engañan a las personas, ahí en ese momento también hay robo, ¿sí? Tú estás engañando a las personas y estás cometiendo un robo. También cuando tú le vendes a una persona un artículo que no sirve, ¿sí? O que está por descomponerse, también es un robo, ¿sí? Porque el fraude entra en lo que es todo lo que es el contexto del robo, ¿ok? Entonces tenemos que tener cuidado también de no robar a los demás, y menos a Hashem, porque también a Hashem le cometemos robo, ¿verdad? Y como me comentaron en una ocasión, nadie se escapa de darle lo que a Hashem se le tiene que dar. Porque si no se lo das con alegría de corazón, se lo das con tristeza. Y cuando se lo das con tristeza es porque te pasó una enfermedad, tuviste un accidente, perdiste dinero en la bolsa, se te perdieron cierto tipo de artículos, tuviste que pagar daños, tuviste que pagar abogados, tuviste que pagar esto y el otro. Pero, Baruch Hashem, que todos somos temerosos del Eterno, ¿verdad? Y todos hacemos lo correcto. Número 7. El desempeñar funciones que no le están permitidas. También eso atrae la tzarat. ¿Sí? Hashem ha dado instrucciones que solo personas elegidas por el pueblo desempeñan, como el servicio del templo, que le corresponde a los sacerdotes y a nadie más. Cuando una persona se excede en sus funciones encomendadas y trata de realizar otras funciones que no le fueron asignadas, ¿sí? Será acreedor de tzarat. Algo bien específico que nos habla la Torah fue cuando Korah, él quería tener el lugar de Moshe, ¿verdad? Él quería tener ese lugar de Moshe, pero por consecuencias vino la muerte, ¿sí? Entonces tengamos que tener cuidado en ese aspecto, porque la zarat también puede ser adquirida cuando queremos ocupar el lugar de una persona, el lugar de alguien más, de esa posición que no nos corresponde, a lo cual no fuimos llamados. Cada uno de nosotros tiene un llamado, cada uno de nosotros tiene un lugar en esos 5 ministerios. Desempeñémoslo, hagámoslo con alegría, como el Eterno quiere que nosotros nos desempeñemos en sus funciones. Número 8. El engaño, el engañar a alguien más. Se nos enseña que este pecado está ubicado en un lugar similar al de adorar ídolos, por lo que ambos pueden clasificarse en una misma categoría, ya que su origen proviene de una actividad viciada o que por mucho tiempo se viene realizando como la enseñanza que desvía a los demás del camino correcto, ¿sí? Del camino correcto que Hashem nos ha trazado. El que continúa engañando de esta forma es acreedor de la zarat. Podemos engañar a muchas personas, pero cuando se les engaña con el Evangelio, cuando el Evangelio no se da correctamente y se está engañando a las personas de una forma religiosa muy diferente a lo que el Eterno vino a mostrarnos por medio de Yeshua, tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque ese engaño es irreparable. Es irreparable y esa enseñanza que está haciendo, que está engañando a todos los demás, los puede llevar a que todos sean acreedores de zarat.
Y tzara, recordemos que también es muerte, ¿sí? Es llegar a la muerte. Entonces tengamos mucho cuidado en ese aspecto. Dice la Torá, dice la palabra del Eterno, que al final de los tiempos muchos se entristecerán, muchos se desviarán del camino. ¿Por qué? Porque fueron engañados. Así como dice que también los elegidos serán engañados. Tenemos que estar bien, bien fundamentados en nuestra fe, en lo que el Eterno nos ha puesto, para no ser engañados, para no ir a entristecernos y desviarnos del camino y morir. ¿Ok? El número 9. La shonara. Cuando la persona habla mal de su prójimo, no importando que estas palabras sean de verdad, está negando los principios básicos de la Torah. Como le sucedió a Miriam, lo habíamos comentado, la hermana de Moshe, ya que sus palabras no fueron enunciadas como maldad. Era una crítica constructiva. Sus palabras fueron consideradas por el cielo la shonjara, ya que penetraron en el corazón de Moshe e hirieron los sentimientos. Ese es el detalle, el herir los sentimientos, la shonjara, cuando hieres el sentimiento de alguien más, es donde tenemos que tener cuidado. No, pero yo se lo digo porque es la verdad y así tiene que ser. No, no nos ponemos, tenemos que ponernos en lugar de la otra persona. No sabemos cómo la otra persona creció, cómo fue su niñez, cómo fue su infancia, su adolescencia, qué heridas tiene que no ha sanado. Entonces, ¿cuáles son esos sentimientos que se quebraron? Y si no tenemos ese conocimiento de esta persona y el Eterno no nos, Ruach HaKodesh no nos ha revelado, tengamos cuidado, porque en lugar de ayudarla, la vamos a destruir. Y eso va a ser considerado la shonjara. Miriam quiso decirle a su hermano, ¿sabes qué? No es posible que tú te alejes de Zipora. No es posible que estés fuera de tu esposa. Tu esposa necesita atención. El pueblo te lo has atendido mucho. Atiende a tu esposa. Ella quiso hacer algo correcto, ¿sí? Pero dañó los sentimientos de Moshe. Entonces fue considerado por el cielo, ¿sí? Como la shonjara. Tengamos mucho cuidado en ese aspecto. ¿Sí? El pecado de la shonjara es el pecado más difícil, ¿sí? Para poder controlarlo. En verdad, es uno de los pecados muy, muy difícil para poder controlarlos. ¿Por qué? Porque también vienen por los pensamientos, como lo habíamos comentado, ¿sí? Si nosotros nos relacionamos tanto con cierto tipo de personas, o como ministros, vamos a hablar como ministros, si nosotros como ministros o como líderes estamos ministrando a cierto tipo de personas, estamos hablando con ellas, es un bombardeo constante de tantas heridas, de tantas situaciones que les pasaron, ¿sí? Algunas las podemos ver que también nosotros las pasamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El enemigo, pum, alerta al pensamiento y le dice, esto te pasó a ti y esto lo tiene así, pero esta persona también es así. Ok. En nuestro subconsciente empezamos a tener sueños, a tener pensamientos de personas, ¿ok? Y nos despertamos, hoy esta persona tuvo un sueño así, asado, y le hablo, y le digo, ¿sí? Y no sabemos realmente la situación de la persona. Creemos que fue Hashem, creemos que por parte del cielo vino esa revelación, pero tengamos cuidado. Sí, tengamos mucho cuidado. Recordemos que tenemos que estudiar a profundidad lo que es el don profético, el don de discernimiento espiritual, porque podemos cometer muchos errores. No todos los sueños, no todos los pensamientos, no todas las visiones son de Hashem. Son permitidas por Hashem, porque también el enemigo, Hasatán, ¿sí? Tiene otorgado ese permiso para poder meter esos pensamientos en nuestra mente. Así que tengamos cuidado, porque podemos dañar a alguien más. Número 10. El mal de ojo. En el judaísmo el mal de ojo, el ayin hara, es cuando una persona puede causar daño o desgracias a otra simplemente mirándolo con envidia. Cuando nuestra forma de mirar tiene mucho que ver. ¿Cómo miramos a las personas? Más cuando nos enojamos con ellas. ¿Cómo es nuestra mirada? ¿Sí? O un pensamiento negativo. ¿Cuál es nuestro pensamiento negativo hacia esa persona? No es solo una superstición, sino que también se menciona en algunos textos rabínicos y se relaciona con la envidia y las inclinaciones malvadas.
¿Por qué las inclinaciones malvadas? Porque nosotros vamos a ver a una persona mal cuando entra algo en nosotros en contra de ella, ¿sí? Entonces tengamos cuidado, porque esto se puede dar a diario. Si alguien nos hiere, si alguien nos maltrata, si alguien nos grita, si alguien nos vitupera, ¿sí? Si alguien le hace algo a uno de nuestros hijos, a nuestra esposa, nos vamos a molestar con ellos. ¿Y cuál va a ser nuestro pensamiento? ¿Cuál va a ser nuestra forma de mirar a esta persona? ¿La vamos a mirar con el amor de Hashem, con el amor de Yeshua que nos mostró? ¿O la vamos a seguir mirando con desprecio, con odio, con arrogancia, ¿sí? Queriendo destruirla con nuestra mirada, ¿sí? Hay un dicho: si tus ojos fueran espadas ya hubieran atravesado a la persona, ¿verdad? Pero recordemos cómo tenemos que mirar. Yeshua nos dio la forma de mirar. Cuando Yeshua estaba frente a Caifás, cara a cara a Caifás, y Caifás lo estaba recriminando, le estaba diciendo todo lo que él hacía, Yeshua permaneció callado, permaneció agachado, ¿sí? Pero volvió a mirarlo a los ojos y lo miró con amor. Sí, cuando lo miró con amor en ese momento que estaban ahí con los demás en el Sanedrín, en el templo, y lo volteé a ver a los ojos, en ese momento la diadema que tenía Caifás como sumo sacerdote, donde decía santidad al Eterno en hebreo, se iluminó, y las vestimentas se iluminaron tanto de Yeshua como de Caifás. Era señal de que la presencia de Hashem estaba ahí, de que el amor de Hashem estaba ahí, de que lo miraba con amor a pesar de que lo estaba agrediendo, a pesar de que quería matarlo, lo miraba con amor. No me lo miró con desprecio, no lo miró con envidia, no tuvo pensamientos negativos. Al contrario, sí, tuvo pensamientos positivos, tanto que la presencia divina lo inundó. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Realmente, no reaccionar de una forma egoísta, malvada cuando alguien nos hace más, sino que tenemos que tener cuidado en cómo vamos a ver a los demás. Esos son los 10 tipos por los cuales puede uno adquirir la tzara. Ahora, Deuteronomio 15:7, ¿qué advierte contra no endurecer el corazón y cerrar la mano al pobre? Esto es mirar con malos ojos al pobre. La negación de ayudar a aquellos que lo necesitan. Si nosotros tenemos, pues tenemos que ayudarlo con el corazón. Si cerramos el corazón por mirar ese desprecio, ese mal olor a esa persona leprosa, a esa persona indigente, a esa persona que se acerca, tenemos malos pensamientos, es causa de Sará, ¿sí? Es causa de tener un mal ojo, de tener envidia. La envidia y el egoísmo son dos señales claras de que la persona tiene una actitud en su corazón no correcta, que puede causar daño a otros. El énfasis en la Torah no está en la mirada en sí, sino en la actitud del corazón. Se busca evitar la envidia, la maldad, la falta de comprensión, que pueden manifestarse a través de la mirada y el comportamiento de cada uno de nosotros. Este estudio nos hace saber sobre aquellas manchas blancas en la piel, en las vestimentas e incluso en las paredes de la casa, y aprendemos que su causa no era algo físico, sino era algo espiritual, ya que era consecuencia de transgresiones como las antes mencionadas. Era una señal del cielo para alertar a las personas que deberían de corregir su interior, que deberían de corregir la forma de andar, la forma de actuar, la forma de mirar, la forma de hablar. ¿Sí? Cuando la impureza del alma se contamina, el cuerpo lo manifiesta visiblemente. Hoy no vemos este tipo de manchas físicamente, pero aún se sigue hablando, aún sigue habiendo fallas en el ser humano, ¿sí? Heridas emocionales, relaciones rotas, corazones con odio, con rencor, sin amor, con pensamientos malvados, con crítica, con murmuración, etcétera. Todo eso. La Sará de este tipo, de este tiempo, se manifiesta en la frialdad, la desconfianza, la incapacidad de amar. ¿Qué tipo de transgresiones estamos permitiendo en nuestras vidas? ¿En qué manera las heridas que no he sanado están afectando a los demás? ¿Sí? A todos los que nos rodean. No ignoremos las manchas en nuestra alma,
porque al igual que la lepra visible te alejaba del comportamiento y te mandaba al exilio, lo mismo hace la zarat en el alma, te separa de lo que te rodean y terminas sin nadie a tu alrededor, y principalmente se aleja la presencia divina de Hashem, ¿sí? Es que es por lo que tenemos que tener cuidado. Esto es con respecto a nuestro estudio de la primer parashá, ¿ok? Ahora, nuestra segunda parashá, nuestro segundo estudio es Metzorá, que sería la parashá 28, pero en este año se leen juntas, ¿sí? En otros años se leen separadas, en este año se van a leer juntas como shur de estudio de Torah, ¿ok? La palabra Metzorá, que se traduce como el que está infectado, su raíz proviene de la palabra tzara, de donde viene la palabra zarat, que significa lepra. Es por eso que se relaciona mucho, ¿sí? La lepra Metzorá. Esta está compuesta de 5 letras hebreas con un valor gemátrico de 406 y en su valor reducido nos da 10 y 1. Mismo valor de las palabras jamás, que es corrupción, Bayerá, que es y apareció, Kedushá, que es santidad, y Herbat, que es desnudez. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos nosotros interpretar este estudio? Bueno, lo podemos interpretar de la siguiente manera. Este estudio lo podemos interpretar así: cuando la contaminación es lepra, aparece la corrupción. La santidad se aleja y nos expone la desnudez. ¿Ok? Tengamos cuidado porque la lepra en el alma aparece, entonces nuestra alma se vuelve corrupta, ¿sí? La Shekinah se aleja de nuestro cuerpo, de nuestra alma, ya no está en el templo de Hashem, ¿sí? Y nos expone a la desnudez, nos expone ante los demás, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de mirar, somos expuestos. Si bien este estudio nos narra y revela lo que tenía que hacerse mediante el tiempo de contaminación, y de igual forma lo que se tenía que hacer al adquirir estar limpio de la tzarat, ¿sí? Porque una vez que era curada la tzarat, tendrías que hacer algo para dar gracias a Hashem. El Midrash nos dice que para que el leproso pudiera entrar en el atrio del Beth Hamishá y quedar purificado para poder tener acceso a este lugar, la persona que había dejado de estar tamés, había dejado de estar impuro, tenía que estar a la entrada del tabernáculo, a la entrada del templo. Tenía que estar inclinando la cabeza, de pie y inclinando la cabeza. En ese momento, el Cohen había terminado de hacer el sacrificio de lo que el que había estado contaminado y se descontaminó llevó, ¿verdad? Para que se realizara este sacrificio. Entonces, una vez que el Cohen hace el sacrificio, extrae sangre de una de las palomas. ¿Y qué es lo que hace? Le coloca un poco de sangre en el lóbulo de la oreja derecha al que ha quedado purificado. Posteriormente, extiende la mano derecha y en el dedo gordo también le pone, si en el dedo pulgar le pone también un poco de sangre. Posteriormente, el pie derecho lo extiende y en el pie derecho, en el dedo gordo, también le pone un poco de sangre, ¿sí? Esto para que él quedara completamente purificado. Una vez que tenía esta sangre, él podía pasar al lugar santo, ¿sí? Podía entrar al lugar santo. Una vez estando en el lugar santo, el sacerdote le colocaba el aceite, ¿sí? El aceite ungido. Se lo colocaba otra vez en las partes donde había colocado la sangre. En el lóbulo derecho, en el dedo del gordo de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. ¿Ok? Ahí volvía a colocar la sangre. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué lo hacía? ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, nos damos cuenta que la sangre significa, ¿sí? Era el significado de haber sido librado de la muerte por causa de la infección de la tzara. La sangre estaba significando que él podía tener vida, había sido librado, ¿sí? Tenía vida eterna nuevamente, había sido librado.
pero el aceite simbolizaba una nueva vida que había adquirido por hacer techubá y quedar completamente purificado de Zarat. Una nueva vida espiritual. La sangre era una vida física y el aceite era una vida espiritual. Entonces, este estudio también nos narra de la contaminación, ¿sí? Cuando aparecían manchas en la casa también, ¿sí? O sea, no nada más era en el ser humano, sino también en el lugar donde vivía, ¿sí? Aparecían manchas primeramente blancas, después se convertían en manchas verdes o rojas. Se observaba al Cohen que durante una semana que las manchas se quitaban, la casa estaba descontaminada, podían entrar. Pero si pasaba el tiempo y había más manchas y las manchas blancas se convertían en verdes y rojas, entonces es señal de que la casa estaba completamente impurificada, estaba completamente llena de lepra, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Después de 3 semanas, después de 19 días, tenía que destruir la casa, se tenía que cerrar, nadie podía habitarla, se tenía que destruir para quitar toda esa lepra, ¿sí? Los sabios nos hacen mención que la contaminación de una vivienda que adquiere tzara se debe a que en esa vivienda existían muchas personas o existían personas con arrogancia, con demasiada vanagloria, ¿sí? Que en su interior se encuentran objetos, quizá objetos robados, que existían contienda, no había shalom bait, objetos consagrados a otros dioses, figuras de animales usadas por el enemigo para hacer ritos, ¿sí? Para hacer el mal a alguien más, obra de arte, etcétera. Todo ese tipo de situaciones era lo que producía que una casa se infectara. Es por eso que tenemos que tener cuidado qué tenemos en nuestro hogar, qué nos regalan, qué traemos, que vamos a un país, se nos hace grato eso y lo adquirimos, lo llevamos a nuestra casa. Pero ¿cómo lo adquirimos y por qué lo adquirimos? Y muchos dirán, no, pues esto es inofensivo. Tenemos que tener mucho cuidado con las culturas, porque compramos quizá objetos también relacionados con la cultura, ¿sí? Había una situación en México, en un estado donde hay un baile tradicional que se llama el baile de los viejitos y, y vendían unas esculturas, así unos viejitos con bastón y sombrero. Entonces en una casa de unos hermanos, mucha enfermedad, demasiada enfermedad con los hermanos mayores. Y en una ocasión, con mi esposa estando orando, volteamos y yo veo unas imágenes de este tipo de personajes. Y el Eterno me dice, estas personas no están tan grandes como para que padezcan esta enfermedad. Estas figuras son las que están produciendo esto. Y mi esposa también sintió lo mismo. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos sabios para comentar esa situación. Los hermanos entendieron, quitaron las imágenes y créanme que Baruch Hashem, todo volvió a la normalidad. Entonces nos damos cuenta que en lo espiritual, ¿sí? El tener cosas, objetos que vienen contaminados, contaminan la casa y posteriormente nos van a hacer daño. En lo espiritual hoy en día sabemos que una casa que está impura o porque en ella sucedieron cosas extrañas, cosas sobrenaturales, todo esto antes mencionado y en especial la falta de Shalom Bay crean chispas que se impregnan en las paredes del hogar, en las paredes de la vivienda. Estas no las podemos ver, pero están ahí, ¿sí? En su momento están inactivas, ¿sí? Pero se van a activar. Y cuando se activan, tratan de tomar a algún cuerpo para poder tener más actividad y desprenderse en otros lugares. Y ahí es cuando viene el problema. Ahí es cuando viene el problema con los hijos o otras personas que vivían en esa vivienda, ¿sí? Ya que se activan en ellos. Pueden surgir en ellos los mismos patrones de conducta de los padres, ¿sí? Que si el padre tomaba, era alcohólico, era drogadicto, golpeaba a la esposa,
tenía muchas mujeres. Esas chispas se impregnaron en el hogar. Y si el hijo no estaba en el momento de las contiendas, y peor si estaba en el momento de las contiendas, pues esas chispas se le pegaron al hijo. Y cuando él creció, creció con los mismos patrones. ¿Sí? Entonces es donde tenemos que tener cuidado. En casos más graves, posesiones y manifestaciones de espíritus que son usados por el enemigo. Nadie está exento de contraer tzará. Todos estamos expuestos a impurificarnos. Moshe se impurificó antes de liberar al pueblo de Israel, antes de que fuera él el libertador para sacarlo de la esclavitud, cuando se impurificó. Y lo podemos ver cuando él, como la señal, él mete su mano en su pecho y la saca y está llena de lepra. Había una impurificación en él. Esa impurificación tuvo que ser para que él pudiera liberar al pueblo de Israel. Y ahorita en este show vamos a ver un secreto tan grande, ¿sí? Pero como en esto necesitamos entender que se tiene que transmitir un mensaje de restauración. El shur, el estudio es para dar un mensaje de restauración. Necesitamos entender que al pertenecer al cuerpo de Mashiach, tenemos que edificar, tenemos que dar alivio al enfermo, debemos de dar alegría al que está triste, amor al que no tiene, ¿sí? Alimento al que tiene hambre. Debemos de ayudar a dar sanidad a toda alma, ¿sí? Que ha sido dañada, que ha sido lastimada, oprimida, engañada. Es ahí donde tenemos que poner en práctica lo que Yeshua nos enseñó. Pero es tiempo realmente de ver a la luz de la Torah lo que Hashem quiere revelarnos en este shur. El texto en el verso 2 nos cita de nuestro estudio: esta es la ley de la Metzorah. Pero sabemos que para decir ley tendría que decir mishpatim, ¿sí? Más no mishpatim, ¿ok? Más no Torat, como en el texto hebreo lo dice. Torat is Metzorah, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Podemos ver que no se refiere a la ley de la contaminación, sino que el texto hebreo nos dice la Torah Metzorah, una Torah contaminada. Pero, More, ¿cómo es de que la Torah podría tener contaminación? Podría ser contaminada con lepra. Y aquí está uno de los más grandes secretos que el Eterno quiere mostrarnos en este día. Ya vimos todo lo que produce y qué le sucede a una persona que es contaminada con zarat, con lepra. Pero para entender más este texto necesitamos ver qué nos dice la Torah oral, ¿sí? La Torah oral. Vamos a la Gemara. La Gemara en Masajet de Senadrín 68b encontramos un tratado que todo judío que no cree en Yeshua le cae como un balde de agua fría, créanme, y les causa una molestia tremenda. Cuando realmente tenemos conocimiento de Alajá, de Gemara, de Mishnah, podemos ya no hablar con el hermano mayor de una forma debatiendo, sino de una forma de enseñanza, ¿sí? Que el Eterno nos ha revelado. Nos comenta este apartado que alguien le pregunta a Eliyahuanamí, ¿sí? ¿Cuándo vendrá el hijo del caído? Eliyahuanamí le responde, va y pregunta. La persona va y pregunta, ¿en dónde está el hijo del caído? Le contestan, él está sentado a la entrada de la ciudad de Roma. Pregunta nuevamente, ¿pero cómo podrá reconocerlo? Le contestan, él está sentado en el lugar donde están los leprosos. Ahí estaba él con todos, ¿sí?, los que se vendan sus heridas. Baruch Hashem, Baruch Hashem. La palabra herida se traduce como plagado o contaminado. Pero para esto, vayamos a qué nos dice el texto de Isaías 53, 53:5. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice el texto de Isaías. Permítanme tantito. Quiero checarlo en lo que es en el Tanaj. ¿Sí? Permítame un momentito.
Baruch Hashem. Bueno, cuando leemos Isaías 53, el capítulo 3 al 5, ¿sí?, nos dice lo siguiente: despreciable y evitado por los hombres, un hombre con dolores, conocido por sus enfermedades, y como ocultamos el rostro de él, fue despreciado y no lo consideramos. Realmente nuestra propia enfermedad él tuvo que cargar y nuestro dolor tuvo que soportar. Nosotros lo hemos considerado plagado, golpeado por Dios y sufrido, pero él se enfermó por nuestros delitos. Fue golpeado por nuestros pecados. El sufrimiento para nuestra paz cayó sobre él, y con sus heridas fue nuestra curación. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Con sus heridas fue nuestra curación. ¿Sí? Nos damos cuenta de que a Yeshua se le llamó el leproso. Si a él se le conoció como el leproso, ¿cuál fue la Torah que se impurificó, que se contaminó con lepra? Fue Yeshua, nuestro Mashiach. Al contaminarse de toda la contaminación que el ser humano tenía, y por esa acción él fue llevado al madero, para que la sangre de su sacrificio nos purificara y pudiéramos tener acceso al trono de gloria. Ahora, este shur nos habla de cierto tipo de elementos que se necesitaba, ¿sí?, para llevar a cabo la purificación de la Zarat. Pero solo 4 son los que nos revelan algo tan maravilloso: la madera de cedro, lana carmesí, hisopo y agua viva. Esto viene en el versículo 2 de nuestra parashá, ¿sí? Aquí podemos ver que estos 4 elementos se encuentran relacionados cuando nuestro maestro de justicia, Yeshua HaMashiach, fue sentenciado a muerte. Primeramente, ¿dónde fue colgado? Fue colgado en un madero. ¿Con qué se le vistió después de ser sentenciado a muerte? Con una túnica de lana carmesí. ¿Con qué se le dio de beber cuando tenía sed? Con un hisopo. Y el agua de vida es la Torá. Yeshua fue la Torá infectada por la lepra que cada uno de nosotros traía consigo. Fue él quien generó el antídoto para que todos tengamos una vida restaurada, una vida sana, para poder estar purificados y poder sentarnos en el lugar santísimo, para poder presentarnos ante Akadosh Baruj Hu. Los sabios nos mencionan que la purificación debe ser en 2 niveles, tanto físico y espiritual. El purificarnos en la mikvé es para que realmente exista una verdadera renovación física en nosotros. Es que nos sumergimos en la mikvé para que físicamente estemos limpios. Y al sumergirnos en las aguas de la Torah, en las aguas de vida, para la renovación de nuestra neshama, para la renovación espiritual. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que caminar con integridad. Tenemos que tener cuidado qué tenemos, qué no hacemos, qué hablamos. Las consecuencias que nosotros tenemos en un futuro es por las acciones que hicimos en el pasado. Entonces, si ya caminamos en un pasado transgrediendo la Torá, dejemos de hacerlo. En este presente caminemos conforme a la voluntad de Hashem, para que en el futuro tengamos una redención digna. Estamos en tiempos proféticos, ¿sí? Estamos en los tiempos finales. Caminemos conforme a la voluntad de Hashem, ¿sí? Que sigamos quitándonos esa impureza en nuestras vidas, día con día, para que podamos glorificar con hechos y no con palabras a Akadosh Baruj Hu. Para que nuestros hogares estén limpios, no estén llenos de contaminación. Veamos a nuestros hijos, veamos a nuestros hermanos, qué ven, qué estudian, qué hacen. Y recordemos, llamemos la atención, pero sabiamente. Primeramente demos el ejemplo, porque nadie nos va a hacer caso si no damos el ejemplo. Baruch Hashem. Espero que este shur haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que el Eterno haya hablado a nuestros corazones.
nos despedimos con la bendición arónica. Yebereje Adonai benisbereja, Yare Adonai panabeleja y bijuneja, Isa Adonai panabeleja, Hashem leja, Shalom. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Eterno levante su rostro hacia ustedes y les dé su paz. Shabbat Shalom.